Hoy responderemos a dos preguntas que me han hecho los oyentes. La primera sobre qué opino de que David Schwartz, el CTO de Ripple, haya dicho que XRP no va a llegar a los $100 a pesar de que por aquí Macro Especulador llevamos ya unas semanas hablando de las 3, 4, 5, incluso 6 cifras en un futuro por token, un futuro no muy lejano además. Pero antes de daros mi opinión sobre estas declaraciones de David Schwartz, la pregunta que un oyente nos hace sobre de qué depende que XRP pueda llegar a estos números. ¿De qué depende el valor de XRP, sobre todo en las primeras fases de revalorización? Y es que Ángel Murcia nos preguntaba si XRP está pensado para reemplazar la necesidad de tener capital bloqueado en cuentas nostro-vostro, ¿no significaría eso que esos supuestos 27 billones de dólares no tendrían que pasar directamente a XRP? Entiendo que, decía Ángel, al ser XRP tan rápido y barato para liquidar transacciones, los bancos necesitarían mucha menos liquidez inmovilizada y podrían destinar gran parte de ese capital a otras inversiones o usos. Entonces, el valor de XRP dependería más del volumen y velocidad de liquidación que de absorber todo el dinero actualmente bloqueado en el sistema nostro-vostro. La pregunta puede parecer densa, en el fondo no lo es tanto si os la volvéis a escuchar, ¿vale? Este oyente tiene razón en el núcleo, pero le falta una pincelada. Porque es verdad que esos 27 billones, que son 27 trillones americanos, no tienen que pasar a XRP como si fueran una compra. O sea, nadie coge ese dinero y lo mete dentro de XRP comprando el token. O sea, esa imagen, la de un río de dinero entrando en un activo y subiéndolo de precio, no es tanto así como funciona, ¿vale? Porque mirad, lo primero que debemos recordar muy rápido para ponerlo todo esto en perspectiva es lo que son las cuentas nostro-vostro y por qué están tan relacionadas con XRP y con un sistema de liquidez que quiebra. Porque resulta que ahora el sistema es básicamente esto. Si un banco quiere mover dinero a otro país, no puede hacerlo directamente. Necesita tener una cuenta abierta en un banco de ese país amigo con dinero ya metido dentro, esperando, ¿no? Y entonces necesita otra para la divisa siguiente, para otro país, para otro banco, ¿no? Un solo banco tiene que tener 1.000 trillones de cuentas, muchísimas divisas en muchísimos países. Claro, un banco mediano acaba metiendo decenas de esas cuentas en decenas de divisas repartidas por todo el mundo y cada una con su colchón de dinero parado, congelado, inmovilizado, ¿vale? En el sentido de que ese dinero no rinde, no se mueve, no está cubriendo ninguna obligación concreta. Está ahí, inmóvil, solo para que el sistema de pagos pueda funcionar a su ritmo lento. Claro, sumado todo esto con todas estas cuentas en el planeta, suman estos 27 billones trillones congelados, ¿vale? No es una ineficiencia menor que se arregla de un día para otro, sino que es un lastre estructural y conviene entender por qué esto, que lleva décadas tolerándose, ha empezado a apretar tanto, porque últimamente este fallo de las cuentas nostro-vostro empieza a pesar tanto para el sistema. Porque cuando la liquidez es abundante, un banco pues, puede aguantar tener un poquito o muchísimo incluso capital congelado por ahí. Es ineficiente, pero sobrevive, ¿no? En cambio, cuando la liquidez se vuelve escasa, cuando hay estrés en el sistema, cuando hay una crisis de liquidez, que es lo que estamos viendo ahora en el sistema, ese capital atrapado deja de ser simplemente una ineficiencia y se convierte en un problema existencial, ¿vale? Sobre todo para estos bancos medianos, que no se pueden permitir tener dinero muerto repartido en 40 corredores mientras lo necesitan para cumplir obligaciones aquí y ahora y todo eso, ¿vale? Entonces, estas cuentas nostro-vostro son como si cada empresa de transporte, imaginaros que las empresas de logística de los camiones que veis por la autopista, para poder cruzar de un país a otro, tuvieran que dejar un camión cargado de dinero aparcado en la frontera por si acaso. Como si esto fuera una ley, ¿no? Ah, que quieres pasar de España a Francia, pues deja aquí tu camión en la frontera y pasa tu otro camión, ¿de acuerdo? Entonces, un camión en la frontera con Francia, otro camión en la frontera con Alemania, con Japón. Entonces, decenas de camiones inmovilizados en peajes duplicados sin mover mercancía, solo para tener presencia en cada cruce. Entonces, para que nos quede muy claro, XRP no viene a comprar, entre comillas, esos camiones, sino que XRP viene a hacer que no hagan falta. Y aquí está el matiz del oyente. Él nos dice que, bueno, liberado ese capital, entonces los bancos podrían destinarlo a otras inversiones o usos. Parte de esto es cierto. Liberar liquidez inmovilizada es exactamente la razón por la que un banco quiere esto, ¿no? Es el motivo de adopción, el incentivo.
esa parte la tienes bien. Lo que no funciona del todo es pensar que ese dinero sale del sistema, se va a otro sitio a rendir por su cuenta y ya está. Porque ese capital no desaparece como necesidad, sino que se transforma. Se transforma en dos cosas. La primera, se transforma en flujo de liquidación. Lo que antes era un camión parado en la frontera, ahora es mercancía que está circulando. Entonces el dinero deja de estar en stock, en inventario, atrapado, y se transforma en valor que se mueve. Y ese valor que se mueve, ese flujo, es justo lo que pasa a través de XRP. No entra en XRP, no entra en el peaje, donde pagas el peaje. No es que pongan ahí el dinero, sino que pasa por ahí, pasa por XRP. Y la segunda cosa que se transforma en inventario de XRP en custodia. ¿Qué significa esto? Pues que para operar una autopista de pagos en tiempo real, el banco sigue necesitando tener algo posicionado. Ya no son decenas de colchones de divisas muertas. Ahora es XRP en custodia, haciendo de reserva operativa, de colchón de liquidez del corredor. Menos capital, sí, pero capital reconvertido, no capital que se esfuma. Es decir, el banco que libera nuestro vostro tiene que volver a colocar una parte de ese dinero, pero ahora en forma de XRP para que la autopista nueva funcione. Entended entonces que liberar y recolocar ocurren casi a la vez. Claro, esta migración, cuando llega, no es parcial. Si un banco libera solo el 5 o el 20% de un capital atrapado, el sistema se queda estructuralmente frágil igualmente, ¿no? O sea, no has resuelto el problema. Solo lo has hecho un poquito más pequeño. Por eso, cuando el cambio se produzca de verdad, tendría que ser un cambio total. O sea, las medias tintas no arreglan un cuello de botella estructural del sistema legacy, como son las cuentas nuestro vostro, ¿vale? Y con esto podemos llegar a la parte final de la pregunta del oyente, que tu instinto aquí también es correcto. O sea, el valor de XRP no depende de absorber el shock bloqueado, depende del volumen y de la velocidad de la liquidación, de cuánto valor fluye por la red y también de a qué ritmo lo hace. Si viene todo de golpe o si viene en cuentagotas, ¿no? Lo que decide el precio es exactamente esto. El precio es igual al valor que fluye por la red dividido en la velocidad del activo, que la velocidad del activo no es lo rápido que hace las transacciones XRP, no es la rapidez. La velocidad en la economía es velocity, es las veces que cambia de mano por año ese activo, ¿no? Entonces, si dividimos este valor que fluye por la red por esta velocity, por la oferta efectiva, que no es la oferta total, como esos que dicen, no, es que el market cap no sirve para nada, es un subproducto de lo que ya ha sucedido en el mercado, no de lo que va a suceder, ¿vale? Así que despiecémoslo un poquito para entenderlo mejor. El valor que fluye por la red es todo el dinero que se liquida a través del activo en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Es, digamos, el numerador. Cuanto más valor circula, lógicamente más sube ese valor, ¿no? La velocidad es cuántas veces, ya lo hemos dicho, la misma unidad, en este caso de XRP, cambia de manos en ese periodo. Claro, en un casino especulativo esa velocidad es altísima. Las unidades van y vienen sin poder parar en ningún momento porque hay compras y ventas constantes, ¿no? Pero en cambio, cuando hablamos de infraestructura institucional, de este cambio de paradigma y reset monetario, la velocidad cae en picado, se desploma, porque el XRP se queda quieto en custodia haciendo de almohada, haciendo de colchón. Considérate entonces también que la supply efectiva, la oferta efectiva no es la supply total que estábamos comentando. No nos importa que haya 100 millones de XRP, lo que nos importa es cuántos tokens hay efectivos de verdad. Ese es el supply, la oferta que importa. ¿Para qué quieres saber que hay 21 millones de Bitcoin si uno no se va a usar, no está operativo? ¿Para qué lo cuentas? ¿De acuerdo? Entonces, eso es solo la parte realmente disponible para liquidar lo que es el supply efectivo, descontando lo que está en escrow, lo que está bloqueado en custodia institucional, lo que está en colchones de corredores, lo que se perdió hace años, ¿no? Entonces, el supply efectivo, la oferta efectiva, es esa fracción pequeña del total y es la única que nos debe importar. ¿Veis lo que pasa con esa fórmula, ¿no? Cuando se activa en todo el sistema, que el numerador, el valor que fluye por la red, entonces se dispara porque los 27 billones que estaban atrapados en estas cuentas nuestro vostro, de pronto circulan. Es como si tuvieras una bañera llena de agua, ¿no? Entonces, estaba eso lleno, inmovilizado, y le has sacado un pedazo tapón, le has hecho un pedazo agujero y ha empezado eso a cluc, 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 a circular a toda hostia.
y a la vez el denominador se encoge, porque la velocidad cae y el supply efectiva se comprime, ¿no? Entonces, claro, un numerador que sube, denominador que baja. Y el precio tiene que subir por huevos, no porque sea una opinión, sino porque es los números, ¿no? No porque alguien los esté empujando, sino por aritmética, del mismo modo que el agua por la gravedad caerá por el agujero de la bañera que acabas de hacer, el agujero, ¿no? Para que los corredores sigan teniendo liquidez suficiente, no hay otra variable que se pueda ajustar. Entonces, a la pregunta, ¿cómo puede XRP capturar un valor enorme sin absorber 27 billones uno a uno? Y siempre remarco que son 27 trillions porque parece como que no nos hace la cabeza. 27 billones no suele a tanto, pero son 27 trillions, ¿vale? Pues, ¿cómo puede capturar XRP este valor? Por la misma razón por la que una autopista no necesita valer lo mismo. El valor de la autopista no necesita ser el mismo valor que toda la mercancía que la cruza en un año. No vas contando esta autopista vale tanto porque han pasado tantos camiones, ¿de acuerdo? O sea, la ficha del peaje XRP se reutiliza. La misma unidad de XRP puede usarse, ya lo hemos comentado por macroespeculador, por eso no puedes perderte la newsletter para que te avise de estos episodios y no te pierdes información vital, ¿vale? No te lo pierdas, así que suscríbete a la newsletter. Como habíamos dicho, ya la misma unidad de XRP puede pignorarse, usarse, reutilizarse, rehipotecarse, volverse a usar 10, 15, 20 veces dentro de las cadenas de custodia institucional antes de que una operación se cierre del todo. Entonces, claro, una autopista con pocas fichas puede mover un tráfico inmenso si esas fichas rotan rápido por dentro del sistema y se quedan quietas de cara afuera, ¿no? Por eso un colchón de XRP relativamente pequeño puede sostener pues, un volumen de liquidación que es gigantesco. No hace falta que el activo sea tan grande como todo lo que mueve, ¿no? Hace falta que sea denso, que esté disponible y que el sistema lo reutilice. Entonces, considerando esto, que básicamente conviene separar dos papeles de XRP, porque la pregunta del oyente asume sobre todo uno de estos papeles, ¿vale? El primer papel que asume es XRP como puente de paso, ¿vale? Entra en una operación, convierte una divisa en otra y sale, ¿vale? Se tiene unos segundos, ¿vale? Se tiene XRP en unos segundos. Ese es el papel de alta velocidad, el de ignición de los corredores, ¿vale? Pero el segundo papel de XRP es como reserva en custodia. Este es el que nos interesa a nosotros, ¿vale? Y el de largo plazo. Bancos y proveedores de liquidez que lo compran, ¿no? Y lo mantienen como colchón, como colateral, como inventario del corredor. Y ese es el peso pesado, el papel pesado. Ese es el que comprime, baja a toda hostia la velocidad. De nuevo, velocidad como velocity en inglés, en economía. El que es el papel que, la función que le seca la oferta efectiva, el que dispara el precio. Entonces, la pregunta del oyente mira sobre todo en ese primer papel de XRP como puente de paso, que pasa por ahí y se va, ¿no? Y desde ahí tiene sentido pensar que entonces el precio no importa tanto, pero el segundo papel, la segunda función de XRP, se queda quieto. El que de verdad hace la fuerza es ahí, ¿vale? Así que el oyente estaba más cerca de lo que cree, porque los 27 billones no son un muro que XRP tenga que escalar comprándolo entero, sino que son una corriente que deja de estar embalsada y empieza a fluir. Y el valor no está en absorber el agua parada, está en ser el cauce por el que por fin se mueve, ¿no? Con esto vamos a pasar a la pregunta número 2, que hace referencia a lo que dijo el CTO de Ripple de que XRP no podía pasar de $100. Pero antes recuerda que si te interesa seguir destapando el entramado con el que la infraestructura institucional está ejecutando el reset monetario, entonces suscríbete gratis a mi newsletter con el enlace que tienes en la descripción, porque te avisaré por email, es la única forma, cuando publique mis análisis, porque es la única forma de asegurarte que no te perderás episodios como este, por no depender de los algoritmos. Y si vas en serio con la especulación de ciclos, te estarás preguntando, ¿en qué otros tokens de infraestructura, aparte de XRP, macro especulas tú personalmente? ¿Cuáles de las 10 criptos bajo el estándar ISO 20022 valen la pena? Pues es algo que comparto en la Alianza, que es nuestra comunidad privada de macroespeculadores, donde los estudiamos a fondo y además
invertimos, tenemos una cartera que es como por fases. La cartera que tengo ahora no será exactamente la cartera que tendré en las siguientes fases y desbloqueo de infraestructura. Así que siendo miembro encontrarás información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. Tienes el enlace en la descripción o yendo a macroespeculador.com. Con esto pasamos a la pregunta que hacía el oyente Replic, que decía: ¿qué piensas de los comentarios de David Schwartz, uno de los fundadores del XRP Ledger, que dice que no cree que nunca llegue ni siquiera a $100? Está haciendo referencia al XRP. Dice: estaría muy bien si pudieras dar tu opinión al respecto sobre esos polémicos comentarios que han sentado como un jarro de agua fría en la comunidad. Mirad, lo primero es que hay que ir con mucho cuidado con el lenguaje que usa esta gente que está en el equipo de Ripple y sus alrededores. Irónicamente, Ripple es como cuando, no sé cómo se llama ahora en español, un ripple effect, ¿no? Cuando tiras una piedra en un lago, ahora que hablábamos de agua en la pregunta anterior, y se crean esas ondas, el ripple, ¿vale? Mira, David Schwartz no ha dicho... Eso es muy importante el lenguaje porque no pueden decir ciertas cosas, pero a veces también dan como mensajes, no para nosotros, sino para ellos mismos, ¿no? Entonces, David Schwartz no ha dicho literalmente que XRP nunca vaya a llegar a $100. Eso es muy importante. Lo que dijo es que le parece muy poco probable. Estamos hablando de la transferencia generacional de riqueza más grande del siglo. Claro que es poco probable. Dice, le parece poco probable, que sería irracional esperarlo en las condiciones actuales. Y su argumento es este: si de verdad mucha gente racional creyera que haya, aunque sea un 10% de probabilidad de que XRP llegue a $100 o a $1.000 o a $100.000 en unos meses o unos pocos años, esa gente ya estaría comprando en masa hoy, con el precio donde está, muy por debajo de los $10 y de los 5 y de los 3 y de los 2, ¿vale? Como no lo hacen, concluye que casi nadie tiene esa convicción de verdad. Fijaros en las palabras que usa. Se está refiriendo a cómo está la cosa ahora. ¿Qué estamos haciendo como retail inversor medio ahora? La frase que utiliza, ¿no? Es una observación sobre el presente, sobre la convicción del retail hoy. No es un veredicto sobre el futuro. Y él mismo tiene cuidado de no cruzar esa línea. Cuando alguien le pidió directamente que dijera que XRP no va a llegar a esos precios, respondió que no se sentía cómodo diciendo algo así. Y añadió una frase que conviene recordar. Dijo que tampoco pensaba que XRP fuera a llegar nunca a 20 céntimos. Y se equivocó. Es decir, el propio Schwartz te está avisando de que en esto se ha equivocado antes, ¿vale? Aunque sinceramente, lo digo entre comillas, no creo que entre comillas se haya equivocado, sino que tiene muy presente lo que decir, lo que no puede decir y cómo tiene que decir lo que sí puede decir. No es un hombre seguro cerrando una puerta, es un hombre prudente dejándola entreabierta, ¿no? Medio abierta. Hay otra cosa que casi nadie vio, porque el comentario circuló recortado. O sea, se pasó este vídeo por las redes con Schwartz diciendo esto recortado, pero la conversación original no iba sobre objetivos de precio. Iba sobre si el precio actual de XRP importa para alguien que solo quiere convertir una divisa en otra. Y el punto de Schwartz ahí era técnico y estrecho. Para ese caso de uso concreto, lo que importa es la liquidez de XRP, no su precio actual de hoy. O sea, sacado del hilo, eso parece escepticismo sobre el precio, pero dentro del hilo es otra cosa. Para ilustrarlo, vamos a hacer un ejercicio difícil, ¿vale? Vamos a coger el comentario que soltó David Schwartz tal cual, al pie de la letra, y aún así demostrar que no contradice un XRP caro. Porque Schwartz en ese comentario está razonando con lógica de mercado actual a precio de hoy. Si la gente lo creyera, ya lo habría comprado, ¿no? Es decir, está diciendo el XRP de hoy no puede llegar, es poco probable que llegue a los $100. Claro, está a $1, claro que es poco probable, ¿no? Y esa lógica es correcta para un activo especulativo. Uno cuyo precio sube porque la gente lo acumula. El problema es que la tesis de revalorización de XRP no viene de ahí. No viene de que el retail lo compre hasta los $100. Viene de un cambio mecánico, un cambio de paradigma en el sistema. Viene de
todo lo que hemos estado hablando las últimas semanas en Macro Especulador, y si no lo has escuchado, te recomiendo escuchar al menos los episodios de las últimas 2 o 3 semanas, ¿de acuerdo? Cada uno le he dedicado mucho tiempo, yo y mi equipo, y vale la pena escucharlo. Entonces, el desmontaje de las Nostrobostros, todo lo que hemos hablado las últimas semanas, pero también hemos hecho mucho hincapié en las cuentas Nostrobostro porque es parte de la primera fase de liberación y revalorización de precio de XRP, pero también el flujo de liquidación pasando por la red, el colapso de la velocidad, toda esa fórmula, ¿no? Y aquí está la clave, que el retail no está o no esté pujando a XRP a $100 hoy, es perfectamente compatible con que XRP se revalorice a 2, 3, 4, 5, hasta 6 cifras cuando el sistema se active. Son dos motores distintos. Y David Schwartz, como muchos CEOs de otras compañías involucrados en esto, no te están mintiendo, pero tampoco te están diciendo la verdad. Schwartz está describiendo en ese momento, en ese comentario, el motor del retail, que ahora mismo está flojo, y tiene razón en que está flojo porque seguimos formando parte del paradigma retail. Pero el motor estructural, el paradigma estructural, el de infraestructura, es otra cosa, y no se mide mirando cuánta gente compra hoy en un exchange. Confundir los dos motores es un error enorme. Entonces, no veo al retail haciéndolo, que es lo que dijo él, no es lo mismo que no puede pasar. Y hay una contradicción que merece la pena conocer, porque hace años el propio Schwartz defendió justo lo contrario. Explicó que un activo puente más caro es más eficiente para pagos altos, o más bien dicho, de pagos de alto valor, que con un precio bajo mover 1 millón mueve demasiado el mercado. Hay demasiada fricción al comprar y al vender, ¿no? Que cuanto más alto es el precio, menos unidades necesitas mover y más limpia sale la operación. O sea, el mismo hombre que ahora enfría ahí las expectativas es el que en su día montó la lógica de que XRP no puede ser barato. O sea, suministra las dos mitades cuando lo conviene, ¿no? Por eso conviene no tomar ninguna de las dos como dogma, ni la optimista ni la fría. Ahora, Schwartz, hay que decirlo, es un genio. Por esto está donde está. Es uno de los arquitectos del Ledger, ¿vale? Tiene una patente de 1991, solicitada años antes, en 1988, sobre un sistema de computación distribuido multinivel, es decir, tecnología de Ledger distribuido en bruto. Casi 2 décadas antes de Bitcoin. Él mismo ha reconocido que Bitcoin retoma esa visión. O sea, probablemente nadie en el mundo entiende las capacidades técnicas de esa infraestructura como él, ¿vale? Cuando habla de criptografía, de cómo funciona el Ledger por dentro, hay que escucharle y aprender. Pero su dominio es el código, no la geopolítica. Seguramente él es un mandado de la geopolítica, pero él lo que domina es el código, no los mercados, no el precio, ¿vale? Y eso se nota en un detalle. Cuando Ripple se sienta con el Fondo Monetario Internacional, con el BIS, el Banco Central de los bancos centrales, con reguladores, quien va ahí a esas reuniones no es Schwartz, van otros, ¿vale? Cuando Trump salió a la presidencia, se fue a cenar esas mismas semanas con la gente de Ripple, no estaba ahí, ¿vale? No estaba como cabecilla de la cena, ¿vale? Van otros, él no está en esa mesa. Y su historial personal con el dinero es, siendo suave, regular. O sea, vendió XRP a 10 céntimos, vendió Ethereum por debajo de los $100 para ponerse placas solares en casa, llegó a tener más de 1000 bitcoins y hoy tiene menos de 1. O sea, ser el número 1 en una cosa no convierte tu opinión en una autoridad sobre las demás, ¿vale? Al ingeniero que diseña el cohete le preguntas por el cohete y ya está, mejor no le hagas preguntas sobre nutrición, ¿vale? Aún así, nos queda una pregunta de fondo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Schwartz, que en toda su historia evitó hablar de objetivos de precio, de repente responde hilos sobre precios, sobre capitalización, sobre expectativas? Pues mirad, mi lectura sería esta, macroespeculadores. El Ripple de hoy no es el Ripple de 2017. Ya es casi una década atrás, ¿vale? Ahora es infraestructura institucional, la cripto más regulada, rodeada de actores financieros enormes y actores secretos. Y cuanto más cerca estás del sistema financiero global, menos te puedes permitir parecer alguien que mete hype sobre su propio activo. Entonces, Schwartz mide cada palabra mucho más que antes. Habla en abierto, pero en ambiguo, sin confirmar nada y sin cerrar nada. Así que no busquemos un mensaje oculto en el acertijo, aunque se llame Ripple Effect, ¿no? O si acaso el mensaje es la propia forma de no decir las cosas. Yo creo que en cómo dicen las cosas está
¿Por qué no tienes que ser claro si la cosa tendría que ser clara? Pues porque hay un mensaje detrás que no quieres que sepamos. Por eso, sobre el jarro de agua fría que comentaba el oyente, te lo dejo así, ¿vale? El arquitecto conoce el puente mejor que nadie, pero el precio del puente no lo decide el arquitecto, lo decide el tráfico. No veo el retail llevándolo ahí, no es lo mismo que no puede llegar ahí, ¿vale? Y el agua fría era un comentario sobre hoy, no una sentencia sobre el mañana. Porque el momento llegará. No porque estas macroespeculaciones sean predicciones mías, sino que las considero como un diagnóstico. El diagnóstico de un sistema monetario terminal con los días contados, y lo que viene después es lo que iban décadas preparando. El nuevo sistema no está esperando a ser construido, sino que está esperando a ser permitido. Por esto, si vas en serio con la especulación de ciclos, te estarás preguntando, oye Pau, ¿en qué otros tokens de infraestructura, aparte de XRP, macroespeculas tú personalmente? ¿Cuáles de las 10 criptos bajo el estándar ISO 20022 valen la pena? Es algo que comparto en la Alianza, que es nuestra comunidad privada de macroespeculadores, donde las estudiamos a fondo, cada uno de estos tokens, porque cada uno de estos tokens tendrá funciones distintas en base a la fase que estemos de revalorización. La cartera de ahora no será la misma que dentro de unos meses, ni tampoco dentro de unos pocos, aunque hay un activo o un par o tres de activos como XRP y algunos pocos otros que sí que tienen que ser una base que no muevas nunca. Entonces, siendo miembro, encontrarás información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. Ahí comparto análisis privados, mi cartera, respondo tus consultas y tienes acceso a los chats con los demás miembros. Únete ya a la Alianza Macroespeculador con el enlace que tienes en la descripción o yendo a macroespeculador.com. Nos vemos dentro de la comunidad y en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.